Muy buen día a tothom. Buenos días a todo el mundo y muchas gracias por venir. Bueno, pues hoy supongo que habéis venido para hablar de portaaviones, ¿no? Sí. Son las flechas. Aquí. Y la otra aquí. Qué bueno. Mira, què pots fer? Mira, cliques aquí. És aquí. Bueno, pues antes de empezar me gustaría dedicar la sesión a Paul Yarnall, que es quien fundó NavSource, la web con la que colaboró, que como podéis ver aquí, pues falleció el mes pasado. Sí, vale. Sí. No, es quien fundó la web con la que colaboro, NavSource, ¿no? Entonces murió el mes pasado, por eso pues para recordarle, pues digamos la sesión, ¿no? ¿Mm? Vale, entonces, para empezar vamos a poner los límites a lo que vamos a hablar y lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, definimos los portaaviones como, o sea, para nosotros en esta sesión será una base aérea flotante y móvil con instalación de hangar y cubierta de vuelo completa, o sea, eso quiere decir que los barcos híbridos que solo tenían medias cubiertas, cosas así, estos no los vamos a ver, que son capaces de mantener, armar, lanzar y recuperar aviones a bordo, o sea que los portahidros tampoco entran, ¿no? Y que sean capaces de combatir contra otras escuadras. O sea, los portaaviones de escolta tampoco los vamos a ver, aunque hubo alguna excepción y los portaaviones de escolta combatieron también, pero bueno, son excepciones, ¿no? Y veremos los que entraron en servicio entre 1918 y 1941. Bueno, o sea que los que se quedaron en fase de proyecto o no estaban terminados todavía el 31 de diciembre del 41, pues esto para otra sesión. Bien. Entonces, ¿cuál era la situación el 11 de noviembre del 18, cuando el armisticio, ¿no? Para terminar la Primera Guerra Mundial? Pues aunque había habido interés en todas las marinas, todos los años 10 del siglo pasado, por la aviación embarcada, solo se había materializado en la Armada Británica, ¿no? Que tenía estos cuatro buques que veis aquí. Bueno, estaba el Argus, primero que estaba terminado, había hecho ya un poco de rodaje, tenía su grupo aéreo embarcado y tal, que estaba preparado, estaba a punto para atacar a la flota alemana en sus bases. Pero la guerra terminó antes de que pudiera hacerse este ataque. Por fortuna se acabó la guerra, que si no, ahora estaríamos hablando seguramente de este ataque como precursor de Taranto y de Pearl Harbor. Tenían también el Hermes y el Eagle, que estaban los dos en construcción como portaaviones, y el Furious, que era un híbrido entre crucero de batalla y portaaviones. Eh, a lo mejor os preguntáis si he dicho que no vamos a hablar de los híbridos, ¿por qué pongo este aquí? Bueno, pues que poco después fue convertido en portaaviones completo, que ya responde a la definición. Entonces, en aquel momento, ¿cuál era la misión que se preveía para los portaaviones? Pues era, sobre todo, proporcionar un reconocimiento a larga distancia para poder localizar a la flota enemiga, eh, poder, eh, poder atacar a la flota enemiga si estaba ya localizada con aviones torpederos, porque los bombarderos implicados vinieron después, y también hacer corrección de tiro, ¿no? O sea, cuando comenzaba ya la batalla y había tiro, poder observar dónde estaban cayendo los proyectiles para poder avisar a la flota propia
es largo, corto. Lo malo de esto es que si la flota propia podía hacer esto, la flota enemiga podía hacer lo mismo. Entonces, había que protegerse, hacían falta aviones de caza para protegerse contra los aviones enemigos y para acompañar a la fuerza de ataque también. Bueno, entonces ya tenemos el escenario, el argumento de la función, pues vamos a ver a los protagonistas en orden de aparición. El primero es el Argus. A ver si nos... Aquí, bueno, no sé si se va a oír el nombre bien, está grabado porque, claro. Argus. ¿Se oye? Vale. Eh, bueno, aquí, claro, decimos el Argus y el Furious y tal, así lo decimos así. Coloquialmente entre nosotros, pues realmente no se dice así, ¿no? Y sobre todo, he pensado en poner los nombres, sobre todo para los japoneses, ¿no? Para el nombre en japonés, ¿no? Bueno, el Argus fue el primer portaaviones, ¿no? O sea, estuvo en servicio entre 1918 y 1946. Argus es un nombre mitológico también. O sea, si hablábamos antes de nombres mitológicos, pues aquí tenemos. Era el guardián de la ninfa Io, pero también gigante de los 100 ojos que todo lo ve. La que si tenía que hacer exploración a distancia, localizar a la flota y corregir el tiro, está bien que lo vea todo, ¿no? Entonces, bueno, entonces la pregunta, ¿cuál era su nombre original? Era, bueno, o sea, se hubiera llamado Conteros, porque o sea, era un buque de pasaje para una línea italiana, era la Lloyd Sabaudo Line, una línea italiana, estaba en construcción en Gran Bretaña. Y en 1916, en agosto de 1916, ya en plena guerra, el almirantazgo inglés lo compró para convertirlo en portaaviones. O sea, sí, sí, transformación, sí, 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 es que, sí, sobre todo estos primeros, han cortado y le han pegado algo encima. Bueno, entonces, la foto creemos que es de Barcelona, ¿no? De Silla está catalogada como en Barcelona, ¿no? Y por lo que me ha dicho, o sea, le he comentado con un colega, que es historiador de la Royal Navy, sí me ha dicho que con estos aviones que salen aquí son Bison, me ha dicho que son Bison, y en Barcelona que esto solo puede ser febrero del 25. O sea, llegó aquí el día de San Valentín. O sea, uno de estos días hace 100 años que se tomó la foto. O sea, incluso podría ser hoy mismo. Sería casualidad, pero entonces, bueno, tenemos aquí ya tres temas que son recurrentes en todo el desarrollo de los portaaviones. Uno es que, como veis, voy a ver si el cursor, ¿no? ¿Se ve el cursor? Aquí ya veis que, o sea, es isla en el portaaviones, sí o no. Vale, entonces este primero, no. Entonces otro aquí en la cubierta de hangar, la altura de la cubierta de hangar, la cubierta de hangar cerrada o abierta. Parece una tontería, una cosa banal, pero no lo es, ¿eh? Lo vemos. Y otra muy importante, cómo deshacerse de los humos, los humos de las chimeneas, porque claro, aquí tienen que venir aviones, ya bastante difícil lo tienen, solo falta que encima les pongamos humo para reducir la visibilidad. En España el DEDA. Bueno, Ya te lo sí, sí. ya llegará el momento. Bueno, la verdad es que se probaron varias cosas, pero hasta que llegó la propulsión nuclear, aquí el humo siempre estaba... Bueno, ¿no? Sí, 60 el sistema que van utilitzar primero, sí, l'extracció de fum. sí, sí. Y este barco cuando navegaba con tanta obra muerta debía hacer Sí. de pantalla y no había tú para gobernarlo. Sí. Máster, ¿Dónde está el cursor? para gobernarlo. Diríamos, Sí, sí, sí.
A ver, que quería enseñar. Ahora se pone aquí. Espera. No sé si os acordáis de esta foto, que la vimos en una sesión de estas hace algunos años, ¿no? Este es el Argus por la popa, porque se descargaba los humos por la popa. ¿No? Ya veis que la parte de atrás está pintada de un color más oscuro, incluso para disimular un poco la suciedad. ¿No? La suciedad, ¿no? Hola. Vale. Entonces, el siguiente en entrar en servicio fue el Langley, el primer portaaviones americano, aunque también. Langley. ¿Se oye? ¿Se oye? Langley. Langley. Vale. Este tenía el nombre de Samuel Langley, que era un astrónomo, físico, ingeniero de la aviación, aunque no consiguió hacer volar más que maquetas, aviones pequeños, o sea, con tripulación, con un ser humano a bordo no consiguió que volara nada. Para eso hubo que esperar a los hermanos Wright. Pero bueno, le dedicaron el primer barco. ¿Cuál era su función original? ¿Cuál era la función original? No. Este era un carbonero. Fue construido como carbonero y sirvió como carbonero entre 1913 y 1920, ¿no? Que se llamaba Júpiter. Entonces, bueno, este fue convertido también de una manera bastante austera, ya ves que también es un pegote lo que tiene por encima del casco, ¿eh? Este, como veis, tampoco tenía isla, ¿no? Sin isla. La, la salida de humos es esto que hay aquí, y una chimenea a babor que se podía abatir hasta quedar horizontal para molestar menos mientras había operaciones aéreas en curso. Y otra cosa curiosa es esto de aquí atrás, es que, bueno, siempre hay alguna mente brillante que tiene una idea genial, ¿no? O una mente genial que tiene una idea brillante, como queráis. Esto era un palomar. A alguien se le ocurrió que mientras estuvieran cerca de la costa podían usar palomas mensajeras y así el enemigo no podría oír las transmisiones de radio, ¿no? Bueno, la cosa no funciona, ¿no? O sea, entonces, poco después, o sea, esto era 1922, pues en el verano de 1924 ya hicieron correcciones para corregir defectos que se habían visto, ya quitaron el palomar. La salida de humos esa que había aquí estribor, ya veis que ha desaparecido, y situaron una segunda chimenea a babor. Aquí, bueno, aquí asoman las dos chimeneas de babor. Ya veis que el hangar está muy abierto, al contrario que en el Argus. Y, entonces, a mediados de los años 30, para liberar su tonelaje, porque estaba limitado por el Tratado de Washington, que veremos enseguida. Sí, sí, sí. O sea, como estaba el tonelaje total que podía tener una flota estaba limitado, decidieron suprimir el Langley, que de todas maneras era pequeño, era antiguo, era muy lento y no servía como portaaviones, ¿no? Entonces lo convirtieron en transporte de aviación, ¿no? Que aquí le desapareció, o sea, le retiraron como un tercio de la cubierta más o menos. Con esto podía transportar aviones, pero no podía usarlos. Aquí se ven las dos chimeneas de babor, o sea, una y la otra. Bueno, y así como transporte de aviación, acabó su vida. Bueno, acabó su vida porque fue hundido al principio
al principio de la Segunda Guerra Mundial, hundido, mientras, o sea, por aviación japonesa, cerca de Java, el 27 de febrero del 42. O sea, lo atacaron, lo hundieron. Es que no veo el cursor. Que desaparece el cursor aquí, ¿no? Vamos al siguiente, que es el primero japonés. A ver si se oye el nombre que... Joder. Entonces, bueno, José, a ver, con los nombres estos orientales siempre estamos con problemas. Aquí se suele traducir como el fénix volador. O sea que lo de fénix es una concesión a nosotros porque en la mitología japonesa no existe el fénix, ¿no? Existe el fengguang, que es algo superficialmente parecido a un fénix, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es capciosa, ¿eh? O sea, ¿fue el primer portaaviones diseñado y construido como tal? A ver, Parece que sí, ¿no? a ver, fue el primero que entró en servicio. O sea, el primero diseñado y encargado como portaaviones fue el Hermes, el británico, ¿no? Pasa que el Hermes, siendo más grande y además con todas las discusiones que tuvieron, que si lo hacemos así, que si lo hacemos así, y problemas laborales y de todo, pues bueno, fue empezado antes, fue diseñado y empezado antes, pero fue terminado más tarde. Entonces, el primer buque diseñado como portaaviones que entró en servicio fue el Hosho. Sabéis que, o sea, este tiene sus tres chimeneas aquí. O sea, estas son tres chimeneas en el centro. Hemos visto que en el Argus y en el Langley descargaban más bien hacia popa. Ese estaba hacia el centro. También se podían abatir, como en el Langley. Tiene cubierta completa. ¿Ves? El hangar está medio cerrado, medio abierto. Es un intermedio entre los americanos y los británicos. Y este por fin tiene una isla, ¿no? Pequeñita, rudimentaria, sencilla, pero tiene una isla. Entonces, ¿cuál era el problema de la isla? ¿Y cuál era la discusión? Pues que los aviadores preferían tener una plataforma completamente despejada, sin isla ni nada, ¿no? Poder despegar, aterrizar, mover los aviones por cubierta sin obstáculos. Y además la isla, una estructura así en medio y eso, provocaba cambios en la circulación del aire. Y también les dificultaba más la maniobra del aterrizaje, ¿no? En cambio, los que no eran aviadores y eran marinos, pues preferían tener un puente de mando normal, porque tener el puente debajo de la cubierta de vuelo quiere decir que no ves hacia arriba, no ves el cielo, no ves alrededores, estás perdido, ¿no? Entonces, en el Hosho fue el primero que tuvo isla, pero los aviadores se quejaban y entonces muy pronto se la quitaron. Desapareció la isla y así siguió para sus restos, ¿no? Este también sobrevivió a la guerra, ¿eh? Fue usado después de la guerra para repatriar tropas y civiles, ¿eh? Y después en el 46-47 así lo desguazaron, ¿eh? Entonces, el Hermes suena como Hermes. Bueno, también está en la mitología griega, es el mensajero de los dioses. Es un nombre, sí, sí, bueno, Mercurio romano, claro. Es un nombre tradicional de la Royal Navy también. Y entonces, bueno, este fue como hemos dicho, el primero que fue diseñado y encargado como portaaviones, aunque fue el segundo que entró en servicio, ¿no? Estaba basado en el casco de un crucero, es bastante obvio, ¿no? La forma del casco, ¿no? Está hangar cerrado, como es típico de los británicos, y aquí pasamos de no tener isla a tener esta cosa aquí, toda esta cosa tremenda, ¿no? O sea, esta cosa aquí que juntaba isla con chimenea y... Tiene una grúa pluma ahí en la Sí, parte. sí, 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 tienen una grúa
a veces es móvil, a veces es fija, para poder mover aviones o aviones que se hayan accidentado o así, si los tienen que tirar fuera, los cogen, ¿no? O a veces también para subirlos desde el muelle hasta el barco o descargarlos. En fin. O sea, esto es una especie de decir que, o sea, lo de la isla es como decir, ¿no quieres caldo? Pues 2 tazas. O sea, de no tener nada a tener eso. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde sirvió? Principalmente, mayormente, ¿no? Pues fue en la estación de China, en la China Station. O sea, estuvo siempre en Oriente. O sea, la foto es más o menos hacia 1931 en China. Este también fue hundido al principio de la Segunda Guerra Mundial por los portaaviones japoneses el 9 de abril del 42, cerca de Ceilán, ¿no? O Sri Lanka, ¿no? Que tuvo que salir de Trincomalee deprisa y corriendo, no pudo ni embarcar sus aviones ni nada, o sea, era un pato mareado, o sea, era un blanco fácil, ¿no? Por cierto, que hasta ahora es el único portaaviones británico hundido por ataque aéreo. Lo de las Malvinas y eso, bueno, hablamos otro día, ¿no? Siguiente sería la Eagle, ¿no? Hombre, Eagle, ¿no? Eagle, águila, águila, que también es un nombre tradicional en la Armada Británica. Y aquí espero que a Silvia no le dé un patatús al ver esta foto, que está llena de marcas de dedos, por aquí, por todas partes. Sí, no sé. Parece como si alguien hubiera dicho, hay que digitalizar la foto, ¿no? Y alguien no tenía muy claro el concepto de digitalizar fotos, ¿no? Bueno, este también tenía isla, como veis, con 2 chimeneas. El Hermes tenía una sola, este tenía 2, es una cosa que permite distinguirlos rápidamente. ¿Cuál era el proyecto original de este barco? Este tampoco fue comenzado como portaaviones, también fue reconstruido, ¿no? Convertido. No, sí, Navegar mucho, sí, dos hélices, ¿no? sí, sí, sí. Este iba a ser un acorazado chileno, el almirante Cochrane. O sea, se estaba construyendo en Gran Bretaña también y el almirantazgo lo compró en 1918 para convertirlo en portaaviones, ¿no? Vale, vamos aquí, una- aquí tenemos otra vista de la isla, que es una cosa consistente, no es una islita rudimentaria como la del japonés, Hosho, sino esto tiene sustancia, ¿no? Y si os fijáis, aquí este ascensor que tiene forma de T o forma de cruz, ¿no? Era para permitir bajar los aviones al hangar sin necesidad de plegar las alas. Ya sabéis que los aviones de portaaviones, para reducir el espacio que necesitan, reducir envergadura, pueden plegar las alas, ¿no? Entonces, el procedimiento británico en aquella época era que aterrizaba un avión, lo llevaban hasta el ascensor, lo bajaban al hangar, quitaban el avión, volvía a subir el ascensor y entonces podía aterrizar otro avión, cual era bastante, bastante lento, ¿eh? Entonces, para ganar un poco de tiempo, pues dice, bueno, hacemos el ascensor así en forma de T, que no haga falta plegar las alas y es ese tiempo que ganamos, ¿no? Sí, sí, el procedimiento americano que probaron en el Langley era totalmente distinto. O sea, empezaron haciendo lo mismo que los ingleses, ¿no? Pero en 1925, ¿no? El almirante Reeves, bueno, entonces era capitán de navío, lo hicieron jefe de los aviones de la flota de batalla y vio que tenían pocos aviones y que los manejaban con mucha lentitud. Entonces dijo, esto no puede ser, tenemos que embarcar más aviones y lo que vamos a hacer es, en lugar de bajarlos al hangar, los llevamos a la proa. Cuando llegan, o sea, aterricen, los llevamos a la proa y que baje el siguiente. O sea, solo había una barrera en medio por si alguno no frenaba a tiempo, que no chocara, pero esa barrera subía y bajaba con rapidez
sea, en menos de un minuto, entre avión y avión, podía bajar, ¿no? Que de la otra manera, 4 o 5 minutos yendo bien, o 8 o 10 minutos, normal, ¿no? Avión, Sí, perdona. Lo que hay arriba del palo, sí, bueno, me parece un sí. trípode, parece un trípode. ¿Qué es? Sí, sí, no, es un, sí, el palo era tipo de eso de arriba, pues de cofas de observación y de artillería antiaérea ligera también. A veces se usaban allí. Bueno, ametralladoras y cosas así, ¿eh? Iba a decir, porque el radar No, no, aquí no, está muy posterior. es posterior, sí. Sí, De ahí que tenga que tener, sí. como dices tú, el hangar este, Sí. que si tenían que tomar la Sí, luz, sí, la sí. posición, ya No, me dirás, sí, estás sí. abajo, No, subir, sube, claro, baja, sí. y mucho más fácil. Mucho más fácil así, sí. Que es el Furious. Furious. Vale. Sí, este es el que fue comenzado como crucero de batalla, un tipo especial que solo tenía dos cañones de 18 pulgadas, una proa y una popa. Pero antes de ser terminado, ya suprimieron el cañón de proa y pusieron una plataforma de. Era así, inicialmente era así, ¿no? Tenía la cubierta a proa. Aquí fue donde un avión aterrizó por primera vez en un barco en movimiento. Los americanos lo habían hecho antes, pero con el barco fondeado. Aquí los británicos lo hicieron por primera vez en movimiento. Lo que pasa es que era muy peligroso aterrizar ahí con el barco en movimiento y además con el viento y los aviones tan ligeros que eran en aquella época así, pues en el segundo intento de aterrizar, el, el piloto que había hecho el primer aterrizaje, en el segundo intento tuvo un accidente y murió. Entonces, después de la guerra, como tampoco tenía mucho éxito ni como crucero ni como portaaviones, entonces, pues, después de la guerra se ordenó convertirlo en portaaviones, en total, que era como esto, ¿no? Entonces, la pregunta sería por qué tenía ese aspecto la proa, ¿no? Esa cosa tan rara, ¿no? Sí. Y es porque tenía una cubierta de vuelo, ¿no? O sea, la cubierta de vuelo aquí y media cubierta de vuelo aquí. Esto era porque, bueno, desaparece aquí. Porque esto estaba abierto, era el acceso al hangar, entonces desde el mismo hangar podía despegar un avión. Sí, si era pequeñito, si era pequeñito y ligero, o sea, podía despegar desde ahí, así en caso de emergencia podía salir un caza o un avión de reconocimiento o algo así, ¿no? Sin necesidad de subirlo a la cubierta de vuelo, que a lo mejor estaba llena de otros aviones también, ¿no? Entonces, era una idea que, bueno, tuvo su utilidad durante algún tiempo, pero ya a medida que los aviones fueron creciendo, eran más pesados, más grandes y necesitaban más recorrido para despegar, pues esto la verdad es que perdió el sentido, ¿no? Hoy estamos aquí con eso, o sea, pasamos de la isla, de no tener isla, a tener islas enormes y de tener islas enormes a no tener isla otra vez. Y bueno, tenía unas casetas que se podían, o sea, retráctiles, así, pero bueno. Bueno, sí, que no he dicho que no he dicho que el Eagle, el anterior, también fue hundido en la guerra, ¿no? Pero hundió un submarino, el U-73, hundido en agosto del 42. Bueno, entonces aquí ya vino el Tratado de Washington, ¿no? O sea, como uno de los motivos que habían llevado a la Primera Guerra Mundial fue la carrera de armamentos, así, y se estaba repitiendo, o sea, estaba volviendo a empezar una carrera de armamentos, en este caso no con Alemania, sino con Japón, ¿no?
pues hubo una conferencia de desarme en Washington entre el 21 y el 22. Esto entonces, que impuso unos límites que eran jurídicamente vinculantes para todas las naciones que lo firmaban. Eran, bueno, las grandes potencias, o sea, Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, también Francia e Italia, ¿no? Y alguno más para que no se sintieran ofendidos, pero los principales eran estos cinco. Bueno, hay quien dice que con el tratado, al ponerse unos límites estrictos, se frenó el desarrollo de los buques, así. Hay quien dice que, por el contrario, como tenían que trabajar dentro de unos límites, pues el hambre aguza el ingenio y con eso prosperaron más, ¿no? Entonces, en el tratado que se firmó el 6 de febrero del 22, tenía que estar vigente hasta el 31 de diciembre del 36. Pues, a ver, bueno, se definía el portaaviones, más o menos es lo que estamos diciendo nosotros, lo que hemos dicho antes, con la salvedad de que solo hablaba de buques de más de 10.000 toneladas. Por debajo de 10.000 toneladas no se ponían restricciones. ¿Sí? Esto en cuanto a portaaviones, ¿no? El tonelaje total permitido pues eran 135.000 toneladas para Gran Bretaña y Estados Unidos, 81.000 para Japón, 60.000 para Francia e Italia. Aquí sí que podemos hacer notar que estos son los tonelajes que se dan habitualmente, siempre se citan esto, pero no son toneladas métricas, son toneladas largas, que son de 1.016 kilos. La diferencia no es muy grande, pero está, ¿no? Bueno, que esto estaba en el capítulo primero, artículo séptimo, o sea, lo he puesto como referencia, pero tranquilos que no lo voy a preguntar. Pues había también unos límites por buque. O sea, cada buque solo podía desplazar como máximo 27.000 toneladas, con la excepción de que en cada armada podía haber dos de hasta 33.000 toneladas, y que para eso se podrían convertir buques que ya existieran o estuvieran en construcción. El armamento máximo podrían ser como mucho 10 cañones, como mucho de 8 pulgadas, o sea, de 203 milímetros. Eso. Se podrían cambiar, o sea, podrían ser reemplazados 20 años después de ser acabados, cual quiere decir que había que ir con cuidado al diseñarlos y elegir las características, porque si te equivocabas y te salía un truño de barco, pues hasta pasados 20 años no lo podías cambiar. Se hacía la salvedad de que el tonelaje de portaaviones que existiera o estuviera en construcción el 12 de noviembre del 21, que es cuando comenzó la conferencia, ese se consideraría experimental y se podía sustituir sin esperar a los 20 años. Y otra cosa importante es que en caso de pérdida o destrucción accidental de uno de los barcos, se podía sustituir por otro. Entonces, con esto, entonces, empezamos el bloque de los que surgieron del Tratado de Washington, ¿no? O sea, primero es el Akagi, aquí, así, japonés, que quiere decir Castillo Rojo, pero es el nombre de un volcán. ¿Eh? Este es el primero que escogió la Armada japonesa para convertirlo en portaaviones según el Tratado de Washington, ¿no? Que lo de los humos lo importaban aquí. Sí, o sea, aquí vamos, o sea, como tenía que ser, fue comenzado como crucero de batalla, estaba siendo construido como crucero de batalla y lo convirtieron en portaaviones. Como tal crucero de batalla, pues tenía mucha potencia de máquina, ¿no? Era rápido y así, pero también soltaba una humareda que es aquí, ¿no? ¿Sabéis, no? Entonces, bueno, este es el motivo de que los humos han sido siempre un problema, ¿no? Porque si el piloto tiene que aterrizar en una cubierta pequeña, que además se está moviendo, en unas condiciones atmosféricas que muchas veces no van a ser ideales. Si encima le metemos humo para que no vea por dónde va,
y encima tenemos en cuenta que claro, el humo sale muy caliente, se mezcla con el aire que siempre está mucho más frío y eso produce turbulencias. Pues claro, pues aterrizar en un portaaviones tiene narices, ¿no? Eso os traigo a decirte una cuestión. ¿Eh? Que yo sepa, en esa época todas las cubiertas no eran eran de madera. De madera, sí. Entonces también la chimenea juega un juego importante porque hay una chispa. Sí. La chispa Puede- con la madera puede haber, limpia, sí, sí. cuidado, Sí. ahí que Sí, tiene que hacerlo bueno. Entonces, esto es una solución típica japonesa, estas chimeneas grandotas, grandotas, orientadas hacia abajo. Entonces, ¿cuántas cubiertas tenía originalmente? O sea, cubiertas de abuelo, ¿no? Pues tres tenía, ¿no? Tenía una, dos y tres. Sí, también, o sea, no sé, sí, sí, podían despegar tres, con cuidado de no chocar, sí, pero bueno. Una prueba muy afilada. Sí, 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 bueno, es que o sea, era un crucero de batalla. Sí, sí. Sí, fíjate. La foto es de 1927, más o menos. Tenía unas 27.000 toneladas, o sea, el mayor de todos los que hemos visto hasta ahora. Y ya, bueno, cuando terminó la vigencia del Tratado de Washington, como Japón no quiso renovarlo así, pues en 1938 fue modernizado y reconvertido, sí, y pasó a tener este aspecto, o sea, una sola cubierta, y que además era la más grande, la cubierta más grande de la Armada Imperial hasta que llegó el Taío en la Segunda Guerra Mundial. Le pusieron isla, que inicialmente no tenía. Si os fijáis, está hacia la mitad de la eslora y está a babor. Bueno, o sea, hay dos casos, uno con la isla a babor, espera uno. Pues, espérate. Sí, sí, bueno, estuvieron, sí, sí, estuvieron, es el de Nagumo, el almirante Nagumo, sí, sí. Fueron 6 portaaviones que atacaron Pearl Harbor, los 6 fueron hundidos, bueno, aquí está el Akashi fue hundido, bueno, 4 de ellos ya fueron hundidos en la batalla de Midway, y uno de ellos era el Akashi, ¿no? El 4 de junio. Y, vale, es el Saratoga, el Sara. Saratoga. Tenía el nombre, o sea, la batalla de Saratoga del 17 de octubre de 1777. También fue comenzado como crucero de batalla y fue uno de los que escogió la Marina Americana para convertirlo, según Washington, ¿no? Es el Saratoga y el Lexington. Estos dos eran iguales. O sea, nos encontramos, hasta ahora hemos visto portaaviones que eran únicos, no tenían gemelos, ¿no? O sea, que era cada uno único. Aquí el Saratoga y el Lexington sí que eran iguales. De hecho, eran tan iguales que los pilotos se confundían al aterrizar. Entonces, tuvieron que buscarse una manera para distinguir uno de otro, que es la pregunta. Que fue pintarle esta franja vertical a los dos lados de la chimenea. Entonces, el que tenía la franja era el Saratoga y el otro era el Lexington. Entonces, este es el Lexington, o sea, prácticamente son casi clavaditos, ¿no? Aquí los tenemos unas postales que son del fondo del museo, que está en el Canal de Panamá, pasando del Canal de Panamá en el Paso Culebra o Corte Gaylard, sí, ¿no? Es que son muy parecidos. Entonces, el Lexington y el Saratoga estáis muy al principio de su video, que todavía no tiene pintada la franja, ¿no? O sea, cuando vieron que había confusiones y eso, la pintaron, pero
en los primeros meses estuvo sin franja. ¿Por qué tenían esa chimenea tan grande? Bueno, porque tenían 16 calderas, nada más, más o menos, y 180.000 caballos. Ujú. Entonces tenían que descargar, o sea, tenían mucho humo que descargar, ¿no? Pusieron esto, una barbaridad. Sí, el Langley, el Lexington y el Saratoga fueron los tres primeros, tenían propulsión turboeléctrica. Después, que- bueno, el Saratoga sobrevivió a la guerra, fue hundido después de la guerra en el atolón de Bikini, las pruebas atómicas, en el 46. Sí, ahora se puede bajar a ver. ¿A ti te gustaría? Tengo, bueno, sí, tengo algunas fotografías, ¿eh? Si quieres te las mando. Así de gente que ha bajado aquí algunas. Bueno, pues como tú sabes muy bien, es una visión fantasmal, ¿no? Y abajo es el puente, la cubierta de cartón. O sea, da escalofríos. El Lexington, en cambio, no sobrevivió a la guerra. Fue el primer portaaviones americano hundido durante la guerra en la batalla del Mar del Coral, el 8 de mayo del 42. Ah, siguiente, entonces, este fue el valiente, Courageous. Courageous, ¿no? El valiente, pues este fue el Courageous y el Glorious, fueron los dos cruceros de batalla que seleccionó la Royal Navy para convertir en portaaviones, ¿no? Entonces, bueno, tenía, aquí lo vemos por la popa, para que veáis que también eran muy parecidos, eran casi iguales, pero una distinción es que si os fijáis dónde termina la cubierta de vuelo aquí, que hay todavía toldilla. En cambio, su casi gemelo, pues veis que tenía una cubierta más larga, llegaba más atrás, ¿no? Como veis, pues bueno, pues tenía este aspecto típico de la época de tener varias cubiertas. La isla con chimenea, que ya se estaba imponiendo en Gran Bretaña y en Estados Unidos, el hacer un bloque de isla y chimenea. Los japoneses siguen haciendo isla pequeñita y chimeneas aparte. Y el Courageous, porque es tristemente famoso. Bueno, pues porque fue el primer buque británico hundido durante la Segunda Guerra Mundial, el 17 de septiembre del 39, o sea, a las 2 semanas de guerra, la tercera semana. Fue hundido también por un submarino. Y ahora viene este pues lo siento, pero se llamaba así. O sea, no es culpa mía, ¿eh? No es culpa mía. Sí, sí. Kaga. Lo ha dicho la señorita ahí. ¿Y qué significa eso? Esto significa, o sea, esto es el nombre de una antigua provincia de Japón. Sí, sí, son todos nombres, sí, sí, son todos nombres así un poco metafóricos, un poco poéticos. Significa, bueno, dice increased joy, o sea, alegría o gozo incrementado, ¿no? Claro, o sea, que no hay placer más descansado que después de haber, ¿no? ¿No? Pues eso, ¿no? Pues este era el segundo buque que escogió Japón para convertir, ¿no? Tenía que haber sido un gemelo. ¿Eh? Sí, sí, también fundido en Midway, sí. O sea, tenía que haber sido un gemelo de la Kaji, pero entonces está la pregunta, ¿por qué sustituyó a la Mari? Entonces, pues porque estando en construcción todavía, hubo un terremoto el 1 de septiembre del 23. Bueno, en Japón suele haber terremotos, pero este fue de los que se recuerdan todavía, ¿no? O sea, sí, sí, sí.
son nada. Y bueno, el crucero de batalla estaba en grada siendo construido y quedó hecho cisco, ¿no? Entonces, como el Tratado de Washington permitía, en caso de pérdida, y tal, permitía que se convirtiera otro, que fuera sustituido, pues cogieron un acorazado que estaba en construcción y que era el Kaga. Aquí ya veis que inicialmente, pues como en la calle, ¿no? Sin isla, con sus varias cubiertas. Aquí una descarga de humos aquí, bueno, aquí larga hasta atrás. Todo esto aquí a descargar por aquí. Pero también, igual que la calle, cuando expiró el Tratado de Washington, lo convirtieron, ¿no? Sí, sí, gigante, y que además que no daban resultado tampoco. Claro, por ahí está pasando todo aire, o sea, el humo muy caliente. Esto que calienta los espacios adyacentes. La gente no podía estar trabajando ahí. Y entonces este también fue convertido. A ver, ¿dónde está el cursor? Es que me desaparece el cursor, ¿eh? Fue convertido en esto, ¿no? Tenía este aspecto, ya veis. Isla pequeña, descarga de humos hacia el mar, y grande también. O sea, realmente, después de la conversión esta, tanto la calle como el Kaga, con el Saratoga y el Lexington, pues estaban entre los portaaviones más grandes del mundo en aquel momento, ¿no? Y ahora, eso, como has dicho, también estaba en Midway, también fue hundido en Midway. Entonces nos pasamos. Bueno, aquí, el único que no es ni americano, ni británico, ni japonés, el francés. También es el nombre de una provincia francesa. También iba a ser un acorazado de la clase Normandí, y fue el que escogieron los franceses, o sea, en este caso solamente cogieron uno, el que escogieron los franceses para convertirlo en portaaviones, ¿no? Sí, ya ve que tiene una cierta influencia británica, ¿no? Sí, con la chimenea, o sea, chimenea en el bloque de la isla, las cubiertas. Si os habéis fijado, las cubiertas de vuelo o sea, están hacia abajo, por la parte de proa, y hacia abajo, y por la parte de popa, con la idea muy anticuada. Bueno, en los primeros años podía tener sentido, después ya no, ¿no? Sí, todo lo contrario, sí. O sea, primero dice, para despegar. La impresión de ser anticuada. Anticuada, sí, sí. Sí, sí, o sea, era anticuado, o sea, no participó en la guerra, no tuvo ningún uso, era muy lento también. O sea, entonces, o sea, hacía la cubierta inclinada por delante para ayudar a acelerar el avión a que despegara, ¿no? Y por detrás en pendiente, o sea, en cuesta, para ayudarle a frenar. Bueno, esto, o sea, en los primerísimos años, sí, en los primerísimos años tenía sentido, porque se veía algo, después ya no. Y el Glorious, el segundo británico que fue convertido, o sea, este era, bueno, ya lo hemos visto, casi idéntico al Courageous. Es aquí por la parte de proa, pues lo típico británico de aquellos años, ¿no? O sea, el doble hangar, la salida desde el propio hangar, y esta cosa que tiene aquí, esa es la pregunta, ¿qué es esa estructura, ¿no? O sea, una estructura de puente. Sí, o sea, esto servía como puente con la idea de que el comandante y el navegante y el piloto, si así en aguas restringidas o con mucho tráfico o así, que pudieran moverse más allá de la isla y tuvieran más visión. Como los barcos que el alerón de proa y popa Sí, al lado sí, del buque. sí, sí. Sí, pero claro, aquí como está la isla totalmente estribor, dice, pues a ver si nos podemos acercar por ahí, ¿no? Esto a lo mejor le hubiera venido bien al comandante del Truman. Sabéis que chocó la semana pasada, ¿no? Entonces la estructura esta
se plegaba cuando no se estaba utilizando, se plegaba contra la chimenea, así no estorbaba, ¿no? Vale. Entonces viene el primer tratado de Londres, ¿no? Que no sustituyó el de Washington, sino que lo cumplimentó, ¿no? O lo complementó. Era porque se veía que en Washington habían quedado cabos sueltos, ¿sí? Y los países occidentales, sobre todo, tenían miedo de que el Japón se estuviera aprovechando de esos resquicios. O sea, uno de ellos, por ejemplo, era que como no hablaban de barcos de menos de 10.000 toneladas y el Hosho no llegaba a 10.000 toneladas, tenían miedo de que los japoneses pudieran construir más portaaviones como esos, que vale, no son una gran cosa, no sé, pero llevan su puñado de aviones y sirven y no cuentan para el cómputo total. Entonces, ¿qué hicieron respecto a los portaaviones? ¿Qué hicieron? Pues que los de menos de 10.000 toneladas también quedaban incluidos en el cómputo total, ¿no? Y los cañones pasaban de 8 pulgadas a 6,1, ¿no? A 155 milímetros. Gran Bretaña quiso limitar también el tonelaje global, ellos tenían 135.000, quiso limitarlo a 100.000 con Estados Unidos y que los demás bajaran también proporcionalmente. Quiso limitar el tonelaje individual de 27.000 a 25.000 toneladas, pero Estados Unidos y Japón se opusieron. O sea, esto quedó como estaba. Aquí, entonces, el bloque de los del primer tratado de Londres. El japonés, el Ryujo. Bueno, esto quiere decir el dragón luchador o dragón enfadado, encabritado, ¿no? Sí, sí. Son nombres poéticos, ¿no? Poéticos. A la estructura, sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, por eso la pregunta, ¿qué gran problema tenía cuando fue diseñado? La estabilidad. La estabilidad, sí, sí. La estabilidad. Sí, 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 sí. Vamos, sí, sí. Es que de hecho, aquí no está originalmente, que era peor. O sea, a partir de 1934, con el incidente del Tomozuru, ¿no? El Tomozuru, que era un torpedero que se hundió, que zozobró en unas maniobras, se encontró un mal tiempo así, se hundió. Entonces vieron que todos los barcos japoneses más o menos pues, se dieron cuenta de que tenían demasiado peso alto, el centro de gravedad muy alto y que era inestable, ¿no? Entonces, esto ya es después de arreglarlo un poco, cuando se le puso lastre y se le quitó parte de la artillería antiaérea para aligerar de arriba y que tuviera un poco más de estabilidad, ¿no? Bueno, este iba a ser un portaaviones pequeño, así para pasar de rondón por el Tratado de Washington, pero después de firmarse el de Londres ya no tenía sentido. Dijeron, bueno, vamos a hacerlo un poco mejor y ya llegó a las 11.000 toneladas, ¿no? Bueno, de todos modos, era un portaaviones ligero, ¿no? Hay que considerarlo ligero. Bueno, ahí es sin isla, la descarga de humos japonesa normal, la de siempre, y este también fue hundido por aviones del Saratoga en la batalla de los Salomón Orientales, ¿no? El 24 de agosto del 42. Aquí el año 42 fue agridulce porque los portaaviones empezaron a demostrar su poderío y todo lo que eran capaces de hacer, ¿sí? Pero también se hundieron muchos en batallas, ¿eh? Entonces, parafraseando a Andrés Gutiérrez, tenéis su libro, el portaaviones buque principal, de hace muchos años, ¿no? Pues parafraseándole a él, podemos decir que el año 42 fue una hecatombe de portaaviones. Viene el Ranger, que es, bueno, quiero decir guardabosques o explorador o Chuck Norris. Chuck Norris, que es el Texas Ranger, ¿no? De Texas, sí, sí. Texas Ranger, sí, sí. Sí, pero bueno, no es, sí, no es, realmente
el nombre no se lo pusieron por Chuck Norris, obviamente, sino que se lo pusieron en honor de... O sea, sí, era un nombre tradicional también en la Armada Americana desde la época de la Armada Continental. O sea, este fue el primer portaaviones americano diseñado, construido como tal. El servicio en el año 34. Aquí, bueno, se ven más o menos aquí. Un ascensor, dos ascensores, tres ascensores. Los americanos, a diferencia de los ingleses, o sea, operaban dejando la mayoría de aviones en cubierta, siempre en la cubierta. Los ingleses preferían tenerlos en el hangar, protegidos, por eso era el hangar cerrado. Los americanos los dejaban en cubierta, expuestos a la intemperie, pero mira, la casa es grande, ¿no? Si se estropean, pues compramos otro. Allí parece una antena, un torrotito, yo no sé Sí. con eso. Sí, Ahí, sí, esto, sí, sí, no, este es un palo quitable, claro, para tenerlo. Sí, 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 esto se quitaba, sí, sí, no, se quitaba, sí, sí, por supuesto. Pero que les ponían a veces también, bueno, se ven aquí unas barreras sí, unas barreras que levantaban para proteger del viento. Entonces, a este ya veis, son 6 chimeneas. Sí, sí, claro. O sea, tienes 6 chimeneas. 3 y 3. 3 y 3. También abatibles también para estar. Y una isla. O sea, este era un poco raro para los americanos, ya ve que de tener isla y chimeneas por separado. Pero es que este, en realidad, hasta muy avanzado el diseño, no iba a tener isla. Entonces, como en las últimas etapas de diseño, o sea, la discusión de isla sí o isla no, pues sí, hay que ponerle una isla aunque sea pequeña. Lo pusieron. Lo malo de ponerle la isla, y además en esta fase, es que claro, no solo era la isla que pesaba a estribor, sino que además hubo que lastrar a babor para compensar. Entonces fueron en total unas 700 toneladas que subió este y 700 toneladas menos para el siguiente. En fin, ¿quién fue la madrina? La señora, bueno, la primera, la esposa del presidente Hoover, que digo, como estaban en plena ley seca, además, o sea, todavía estaba vigente la ley seca, tuvo que bautizarlo con zumo de uva, sin alcohol. No vaya a ser. Pero el Ranger sobrevivió a la guerra también y fue desguazado después. También el Yorktown. Yorktown. Bueno, es por la batalla de Yorktown en 1781. Realmente es el primer portaaviones moderno que tuvo la Armada Americana, porque el Ranger también resultó demasiado pequeño, demasiado lento, sin protección, y por eso en la guerra, bueno, estuvo en la invasión del norte de África y después en Noruega, pero en el Pacífico no se atrevieron a llevarlo a combatir al Pacífico porque hubiera sido blanco fácil, ¿no? Entonces, el Yorktown ya fue el primer portaaviones moderno, el Yorktown y el Enterprise y el Hornet, que era casi igual. El Yorktown y el Enterprise eran tan parecidos que tuvieron que hacer como con el Saratoga y el Lexington, pintar algo en la chimenea para que los distinguieran, ¿no? O sea, en este caso, si veis aquí, pues tiene la Y, porque la Real Academia dice que no se llama Y, que se llama Y. Bueno, pues la Y. Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver con la Gran Depresión? La Gran Depresión económica, ¿no? Pues que es que en aquellos años, o sea, fue construido, o sea, fue autorizado el Yorktown y el Enterprise, fueron autorizados
como uno de los planes o sea, fue uno de los planes que tenía Roosevelt para reactivar la economía, ¿no? Durante la Gran Depresión. Sí, sí, era parte del New Deal, uno de los muchísimos programas que tuvo el New Deal, ¿no? Forma parte de la NIRA, que era la ley de reconstrucción de la industria nacional, ¿no? Entonces, bueno, o sea, fueron construidos en el momento justo, porque si no hubieran sido construidos o hubieran sido construidos más tarde, si dices Yorktown y Enterprise, piensas batalla de Midway. La batalla de Midway sin el Yorktown y el Enterprise, ¿qué hubiera pasado? Sí. Bueno, Yorktown precisamente fue dañado en la batalla de Midway y tuvo que ser, o sea, fue dañado el 4 de junio por los portaaviones japoneses, torpedeado por un submarino japonés el 6 de junio y al final se hundió el día 7. Hay que ver también, o sea, aguantó bastante para lo que se temía de ellos, que no tenían mucha protección, y así, porque eran unas 20.000 toneladas, ¿no? No tenían mucha protección, parecían bastante más débiles de lo que, o sea, en cambio, aguantaron bastante. Entonces, miren, pues, un portaaviones. Para compartir pantalla. Ahí, ahí. Bueno, sí. Sorry. Soryu. Y es también un dragón. Un dragón, lo que no se ponen de acuerdo si es azul, verde o azul grisáceo. Bueno, un dragón de algún color. Entonces, era un portaaviones medio, así más o menos equivalente al Yorktown y Enterprise de la época, pero lo de siempre, ¿no? Isla pequeña, las chimeneas aquí. Bueno, ya tenían experiencia, los japoneses ya tenían alguna experiencia antes de la Segunda Guerra Mundial, porque habían combatido en China, ¿eh? O sea, estuvo en la guerra chino-japonesa, en la invasión de Indochina francesa. Entonces, ¿no? Lo que pasa es que resultó tan satisfactorio para los japoneses que fue la base de los posteriores portaaviones japoneses. O sea, ya tuvo, ¿no? Este tenía unas 16.000 toneladas, o sea, era algo más pequeño que el Yorktown, pero era muy rápido también, por la forma del casco y la potencia de máquina, la relación de eslora-manga, todo esto era bastante rápido, que eran 34 nudos y medio, ¿no? Y también fundido en la batalla de Midway. Ya ven el Enterprise, pero bueno, este es el de Star Trek. Este es el de Star Trek. Vale, este es el portaaviones, ¿no? Y es uno de los barcos más famosos de la Segunda Guerra Mundial. También tiene el nombre de otros barcos antiguos, en conmemoración de otros antiguos. Después de este, que fue desguazado después de la guerra, pues, en conmemoración de este se construyó el primer portaaviones atómico, en el 65. Está en construcción también otro, que el CVN-80, que también se va a llamar Enterprise, ¿no?
Nuestro segundo vino aquí los años Sí. con la sexta flota, pero Sí, estaba sí. creado por tres. En el 63 y el 64. Cuenta Sí. ahí cuánto para arriba. No, seguro no, el 63 y 64. 63 y 64. ¿Cuál era su apodo? ¿no? El apodo. Años no. Sí, sí, el gran E. David I. Bueno, sobrevivió la guerra, es el barco americano más condecorado de toda la Segunda Guerra Mundial, que estuvo en todas las batallas excepto el Mar del Coral, e incluso tiene una condecoración británica. Es la British Admiralty Flag. Es el único, o sea, al menos fue el primer buque extranjero que la recibió desde el siglo XVI. Bueno, estuvo durante toda la guerra, como digo, fue retirado en el 47, pasó a la reserva y dado de baja en el 56, y aunque hubo muchos esfuerzos para conservarlo, convertirlo en un museo y así, pues no, al final lo desguazaron. Ya. Sí, sí, sí. El Ark Royal, Ark Royal. otro nombre histórico, sí, desde el siglo XVI. Muy famoso fue el buque insignia muchas veces. O sea, el buque llamado Ark Royal ha sido muchas veces buque insignia de la escuadra británica, ¿no? Fijaros que este es solo el segundo portaaviones británico construido como portaaviones desde el Hermes, ¿no? Todos los demás habían sido convertidos. O sea, del Hermes hace ya años que hemos hablado de él, ¿no? Bueno, el desplazamiento también estuvo limitado por dificultades financieras. Sí, bueno, aquí es hacia 1939 la foto y aquí está lanzando un Swordfish, ¿no? y otro que viene por detrás. Ya ves que toda la estructura, o sea, esto no es una pieza, pero bueno, como si fuera una pieza, ¿no? Todo, el casco, el hangar y la cubierta, todo así. Al contrario que los americanos, que se van viendo siempre una superposición. Sí, también Isla de Chimenea o sea, era un buen portaaviones, era de lo mejorcito que tenía Gran Bretaña, bueno, lo mejor antes de comenzar la guerra. Lo que pasa es que, bueno, también fue hundido, o sea, estuvo en la caza del Bismarck y esas cosas, pero también hundió un submarino, en 81, en noviembre de 1941. Esto está cerca de Gibraltar. No sé si se puede ver o no, no se puede ver. Bueno, o sea, eso otra vista porque se aprecia, claramente que es todo una pieza de, ¿no? Es el Hiryu, Kiryu. Que es un dragón volador, va de dragones, ¿no? Dragones y mazmorras. Bueno, pues, hay fuentes que dicen que era un gemelo del Soryu de antes. Discrepo porque había bastantes diferencias de uno a otro y no estoy de acuerdo en que fueran gemelos, ¿no? Entonces, si fijáis qué particularidad se le ve aquí, pues también que tiene la isla a babor. ¿Eh? O sea, no es que la foto esté al revés, es que tenía la isla a babor. O sea, solo en la calle, y eran los dos únicos que tenían la isla a babor, que creían que teniéndolo en esa situación controlarían mejor los movimientos en cubierta así, pero no. Entonces ya incorporaba lecciones aprendidas con los barcos anteriores y la estabilidad y tal, ¿no? Era algo más grande que el Soryu, tenía la cubierta un poco más ancha, ¿no? Y bueno,
pues como tantos otros, pues fue hundido en la batalla de Midway. O sea, bueno, ya es el cuarto portaaviones japonés, que además fue el último hundido en la batalla de Midway de los japoneses. Bueno, entonces, Wasp. Sí, bueno, el nombre de Wasp quiere decir avispa. No es por, sí, no es porque le quieren llamar avispa, sino también por nombre tradicional, ¿no? De otros buques anteriores. Este se construyó para reemplazar tonelaje por tonelaje al Langley, ¿no? De hecho, ¿os acordáis que hemos dicho que el Langley fue convertido en transporte de aviación para liberar su tonelaje y tal, ¿no? Entonces, como este es posterior a Washington y a Londres, así, a veces me han preguntado que si ya no estaban los tratados vigentes, ¿por qué no lo hicieron más grande? Que este era un Yorktown pequeño, ¿no? De unos 14.000 toneladas. En tamaño era más parecido al Ranger que al Yorktown. Bueno, entonces, o sea, pues sí, es verdad que los tratados no estaban vigentes, pero lo que sí estaba vigente era la ley Vinson-Trammell, una ley que se pasó en 1934, que Estados Unidos tenía unos límites para el tratado, pero estaban bastante lejos del límite en cuanto a portaaviones y cruceros. ¿No? Y con la ley Vinson-Trammell en el 34, también en pleno New Deal, ¿no? Pues querían revitalizar la industria y autorizaron a construir hasta el límite del tratado, no más allá, hasta el límite del tratado, ¿no? Entonces, para no pasarse de lo que le permitía la ley Vinson-Trammell, pues este fue un portaaviones más pequeño. Entonces, estaba, pues eso, o sea, estaba en el tamaño del Ranger, pero era bastante mejorado, porque en los años intermedios se había avanzado bastante y se tenía más experiencia, ¿no? Y la innovación que introdujo, pues es que tenía aquí un embrión de ascensor lateral, ¿no? O sea, en forma de T, ¿no? Aquí está en forma de T, pues de la T y el palo de la T. Hemos fijado todos, hasta este momento, todos los ascensores de los portaaviones habían estado dentro del casco, ¿no? O sea, o en la línea de crujía o poco desplazada para protegerlos también de los golpes de mar, ¿no? Pero aquí este fue el primero que tuvo una especie de ascensor. Aquí, bueno, aquí lo vemos, a ver. Aquí, ¿no? O sea, aquí tiene su T, así. O sea, es un pequeño ascensor para sujetar los aviones y o sea, para tener un ascensor fuera de la cubierta, digamos, ¿no? O sea, que la cubierta estuviera más libre para poder manejarse, ¿no? Y ya después, ya con la clase S, que y a partir de ahí ya vinieron todos con ascensores laterales, hasta llegar ahora que, o sea, los portaaviones americanos todos tienen los ascensores por fuera. Bueno, entonces, este también fundido en el año 42, ¿no? Este fue hundido durante la campaña de Guadalcanal, el 15 de septiembre del 42, ¿no? Por un submarino. Que si estuviera Rafa, nos lo podría contar que fue la salva de torpedos de más éxito de la historia, porque una sola salva de torpedos hundió el Wasp, hundió un destructor, bueno, causó el hundimiento de un destructor indirectamente y averió un acorazado. O sea, todo con la misma salva. Entonces vino el segundo Tratado de Londres, que se firmó el 25 de marzo del 36. Este sí era ya posterior a Washington. Así, lo que pasa es que Japón ya no quiso participar en este tratado. O sea que nació bastante tocado ya desde mucho, ¿no? Y si veis las fechas en que tenía que estar vigente, entre el 1 de enero del 37 y el 31 de diciembre del 42, pues ya veis que mucho éxito no tuvo, ¿no? La guerra empezó en el 39,
Entonces, bueno, redefinió otra vez el portaaviones, aunque no hay ninguna diferencia sustancial con lo que estamos diciendo. Lo que sí hicieron fue limitar el desplazamiento individual a 23.000 toneladas. Entonces vinieron, pues bueno, los buques construidos con esto, pues el Ilustre. Illustrious. También un nombre típico. Este, en principio, iba a ser, o sea, se dijo del programa de 1936, que incluía 2 portaaviones. En principio se pensó en hacer como el Ark Royal, que era el último que había, un poco mejorado, ¿no? Pero el responsable de nuevas construcciones, que era el almirante Sir Reginald Henderson, así que era de los pocos que por entonces tenía experiencia en el mando y en la operación de portaaviones, dijo que no, o sea, él sabía que portaaviones que tuvieran que operar en el Mar del Norte o en el Mediterráneo, que son zonas restringidas y así, iban a estar muy expuestos a ataques aéreos, ¿no? A veces se llaman así, y quería tener, o sea, que un portaaviones sería muy vulnerable, todos los que había hasta entonces serían muy vulnerables. Quiso hacer un portaaviones con una caja blindada, ¿no? O sea, tenía cubierta blindada, hangar blindado, o sea, parte, no toda la cubierta ni todo el hangar, ¿no? Pero parte de la cubierta blindada, parte del hangar blindado y por los 4 costados también, o sea, como una caja acorazada, ¿eh? Que fuera capaz de resistir bombas de 500 y de 1.000 libras. Entonces, aquí se encontraron con un problema, es que según los tratados que tenían acordado, había que anunciar con antelación las características de los barcos que se iban a construir. Entonces había un problema. Dice, a ver, si el Ark Royal tiene 22.000 toneladas y lleva 72 aviones, ¿cómo es que este que tiene 23.000 toneladas solo lleva 36? Dice, aquí me estás ocultando algo, ¿eh? Entonces recurrieron también a un truco de, sí, a un subterfugio, ¿no? Dice, bueno, pues en lugar de contar los aviones que va a llevar en el hangar, anunciaremos también los que puede llevar en la cubierta y los que puede llevar de reserva. Entonces, también lleva 72, como la Royal. Mata. Esto, perdón, Sí. anterior a todo eso, Sí. la mundial y los tratados de Versalles también influían, porque yo de esto de los portaaviones, el tratado de Versalles, no sé si hay No, solo. acorazados, todo eso. Lo que influyó fue el Tratado de Washington, sí que afectó a todos los tipos de barcos. ¿Sí? Sí. Bueno, en Versalles le prohibieron a Alemania que tuviera sí. Pero el tratado entre las cinco potencias, el primero fue el de Washington. Sí. Entonces, el Illustrious, al contrario que anteriores portaaviones británicos, tenía un solo hangar, entonces tenían 2. Y eso, pues bueno, o sea, estaba muy protegido, estaba muy blindado así, pero solo llevaba 36 aviones, ¿no? Catapulta, aquí está recién terminado, hacia 1940, ¿no? ¿Y en qué se distingue? Que no tuvieran otros portaaviones anteriores. Tenía un radiofaro, ¿eh? Más en radiogoniómetros y 2 antenas para radar. Fue de los primeros. Sí, para la aviación, sí, para los aviones. Bueno, tenía 2 antenas para radar, lo que pasa es que era muy impreciso todavía. Al menos, bueno, servía para dar un aviso. Dice que por algún sitio venía algo, cuidado. O sea, siempre es mejor eso que enterarte de que vienen cuando ya los tienes encima. Formidable. 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 Bueno, el gemelo, tenía que haber sido el tercero de su clase, pero
de la clase de Illustrios, pero fue el segundo, porque el segundo tuvo dificultades antes de González, ¿no? Entonces, este y el anterior, y el Illustrios, prácticamente eran iguales, los dos blindados. ¿Sabéis dónde se compró el blindaje de la cubierta de vuelo? Pues, se compró en Checoslovaquia, en Ostrava, en Mitovici. Y tuvieron suerte de que pudieron entregar el blindaje justo antes de la invasión alemana. O sea, si no, se hubiera quedado sin nada. Bueno, ya ves que a estas alturas ya estaba establecido en Gran Bretaña y Estados Unidos que había una isla con una chimenea, todo en un bloque grande, ¿no? Entonces, bueno, sí, 23.000 toneladas, que era lo que permitía el tratado. Los japoneses seguían con la suya de barcos pequeños y grandes, o sea, hacer una combinación, ¿no? Esta- Estamos otra vez con el Fénix, con aquel, o sea, el Fénix que no es Fénix, el Fénix de buen augurio. ¿Sí, esto? Entonces, este y el del Shoho que veremos después, para que no contaran como portaaviones, según el Tratado de Londres, según el primer Tratado de Londres, habían sido diseñados y anunciados como buques auxiliares, ¿no? Como un petrolero rápido, pero que pudieran ser convertidos en portaaviones ligeros. Sí, eso no se decía, ¿no? Eso estaba escondido. Lo que pasa es que o sea, antes de que fuera construido, antes de entrar en servicio, ya lo pusieron, ya lo convirtieron en portaaviones, ya entró en servicio como portaaviones. O sea, se reforzó el casco para que se pudiera usar en tiempo de paz como nodriza de submarinos, pero nunca sirvió más que como portaaviones, ¿no? Era un portaaviones ligero también, y fue hundido en la batalla del Golfo de Leyte, ¿eh? En el Cabo Engaño, el 25 de octubre del 44. O sea, pasa que, bueno, a pesar de que era pequeño y tenía menos aviones y menos capacidad que los contemporáneos japoneses, así como era rápido, como era un petrolero rápido, o sea, hubiera sido un petrolero rápido y era muy maniobrable, pues se escapó de varios intentos de hundimiento, ¿no? Entonces, en Japón es recordado con cariño, dándole mérito, ¿no? Este estuvo muy bien. Esto es una de las páginas que tenía la flota americana para que los pilotos aprendieran a reconocer a los buques enemigos, ¿no? Victorious. O sea, y el victorioso, todos son nombres así, o sea, el victorioso, el invencible, el formidable, ¿no? Sí, sí, son nombres sí, modestos, ¿no? Bueno, tenía que haber sido el segundo después del Illustrios, pero hubo dificultades financieras y laborales y fue el tercero que entró en servicio. Que, está, que es un Albacor el que está llegando aquí para utilizar. Mira, aquí se ve mejor la grúa aquella que decías antes, aquí se ve mejor, sí. Esta que los ingleses la llaman Jumbo y los americanos Tilly. Tilly, Tilly. Parece ser que es por un personaje de un cómic, que era Tilly the Toiler, era una secretaria, o sea, un cómic de los años 30 o así. Tilly. King o King, con D o con No, no, Tilly. King. No, no, Tilly. Tilly, Tilly, sí, sí. Sí, Tilly, que era una secretaria que siempre iba de cabeza porque todo el mundo le mandaba cosas, ¿no? Entonces dice, bueno, la grúa también va de cabeza porque todo el mundo quiere que mueva aviones y que haga cosas, pues le llaman Tilly. Entonces, bueno, la pregunta, esto de USS Robin, ¿no? Bueno, que fue
prestado a la Armada Americana entre febrero y julio del 43. En aquel momento, entre los que habían sido hundidos y los que habían sido averiados, el único portaaviones que estaba en servicio era el Saratoga. Era el único utilizable. Entonces, la Royal Navy prestó el Victorious. Entonces, el código de llamada de radio que tenía era Robin. Y así medio en broma, y medio para despistar y así, pues hablaban del USS Robin. Si lo oían los japoneses que no supieran de quién hablaban. Así. Pasa que algunos dicen, y algunos aún preguntan si realmente se llegó a llamar USS Robin. No, o sea, esto era una broma o un código de llamada, no tuvo un nombre americano. Cogiéndose la ley de préstamos y había Entonces, sí, al revés. Sí. al revés. Bueno, este no solo sobrevivió a la guerra, que tuvo mucha participación, que estuvo en el hundimiento del Bismarck y sino que además estuvo en servicio hasta 1967 y llegó a catapultar Phantoms incluso. No es broma, ¿eh? Pasa que en el 67 mismo estaba en Estella siendo reacondicionado y hubo un incendio y ya no fue reparado. Entonces al año siguiente, en el 68, lo dieron de baja, lo vendieron y desguazado. Bueno, Shokaku. Shokaku. Bueno, es la grulla voladora. O grulla feliz también. Este le afectaba todavía el Tratado de Washington. No, este ya no le afectaba de ninguna manera porque ya del programa de refuerzos del año 37 ya el Tratado de Washington había expirado. Además, en Japón había dicho que pasaba de... Aquí lo que es... o sea, que es de notar ya a partir de este momento es que los portaaviones japoneses, estos, fijaros que son ya del año 41, o sea, son muy pocos meses antes del ataque a Pearl Harbor y ataque, ¿eh? O sea, eran muy nuevos en aquel momento. O sea, este también estuvo en el ataque a Pearl Harbor, tenía 160.000 caballos, que era la mayor potencia de un portaaviones japonés, bulbo de proa, ¿no? Un bulbo que después se generalizó, pero entonces era una novedad. Y bueno, lo normal de los japoneses, ¿no? Isla pequeña y descarga de un... Aquí también está la página, sí, la página de reconocimiento para que los pilotos aprendieran a reconocerlos, ¿no? Aún así había unos errores de identificación espantosos, pero bueno, es normal, ¿no? O sea, en las condiciones en que tenían que volar entonces y que además que te podían disparar, ¿no? O sea, no estabas allí de turismo, ¿no? Ibas a reconocer que podían disparar y todo. Entre nubes, un vistazo, sí, fugaz y tal, pues, en fin, no es de extrañar que se equivocaran mucho, ¿no? ¿Dónde está? Cursor, ¿dónde estás? Este fue hundido en la batalla del mar de Filipinas el 19 de junio del 44 por un submarino americano. Su gemelo, Suikaku, era la grulla de buen augurio. Y en cierto modo es equivalente del Enterprise, porque estuvo también en todas las batallas excepto la de Midway, ¿no? hasta que fue hundido. Entonces, la distinción que tiene es que de los 6 portaaviones que atacaron Pearl Harbor, este fue el último en ser hundido. Fue hundido también en la batalla en el Golfo de Leyte, en el Cabo Engaño. El Indomable, Indomitable. la mitad.
el indomable. Este, bueno, de esto solo había habido, este no era un nombre tradicional, solo había habido un Indomitable antes, que fue el primer crucero de batalla que entró en servicio. O sea, no el primero diseñado y encargado, pero sí el primero que entró en servicio. Y este no era de la clase Illustrious, porque ya habían visto que 36 aviones que llevaba eran demasiado pocos, ¿no? Había que aumentar el número. Entonces lo que hicieron fue reducir el blindaje de los costados, ¿no? Añadir un medio segundo hangar para poder tener más capacidad y ya llegaba a 48 aviones. Incluso pudieron elevar un poco, o sea, al reducir el blindaje y el peso alto así, pudieron elevar un poco la cubierta de vuelo para meter este segundo hangar. Lo malo de este hangar es que era bajito. Entonces, las dimensiones de los hangares son importantes, tanto el largo como el ancho como el alto, para ver los aviones que caben. El alto, sobre todo, para ver qué aviones van a poder entrar por los timones de cola y porque al plegar las alas, hay muchos que las pliegan de costado hacia atrás, sí, está bien, pero los hay también como el famoso Corsair, ¿no? El F4U, alcanza que las pliegan hacia arriba. Claro, hace falta altura de hangar para poder meterlo ahí, ¿no? Entonces, este estaba limitado en ese sentido y por eso, bueno, aunque sobrevivió la guerra, lo hizo bien así, pero después de la guerra, ya con aviones más modernos, más grandes, así ya no tenía, o sea, no tenía utilidad, ¿no? No servía para aviones modernos. Aunque sí que fue el primero de la guerra que pudo tener radares de alerta. O sea, el retraso que hubo al construirlo, al cambiar el diseño y tal, dio tiempo a instalarle ya en radares así. Entonces, en su momento, así durante la guerra, fue el portaaviones británico más completo con más capacidad, ¿no? Sí, estuvo en reserva, a partir del 50 volvió al servicio, pero el 3 de febrero del 53 fue saboteado. Se lo incendiaron también y este ya no lo arreglaron. Hicieron una chapuza para que aguantara un poco más y ya el mismo año, en octubre, lo dieron de baja y lo vendieron para desguace. El Hornet, ¿no? Hornet, avispón, que bueno, este sí que es un nombre tradicional también, o sea, estos nombres de animales así no es que se los pongan por el animal, ¿no? ¿no? ¿Y por qué se construyó el Hornet? Porque bueno, había un acta de expansión naval del año 38 que autorizó 40.000 toneladas más de portaaviones que las 135.000 que había de antaño. Entonces, la alternativa que era, pues, o repetir el diseño del Yorktown con sus defectos y sus limitaciones ya conocidos, o hacer uno nuevo. O sea que hacer uno nuevo y mejorado llevaba mucho tiempo, ¿no? Entonces hicieron solución salomónica, ¿no? Hacemos una repetición del Yorktown y uno nuevo que venga más tarde. Entonces, bueno, este nuevo fue el Essex, que no tenía que entrar en servicio hasta el año 44, y con este agujero fue cuando Roosevelt dijo que había demasiado tiempo entre uno y otro y que había que convertir cruceros ligeros. Y de ahí vino el Cabot, ¿no? Que andando el tiempo sería el Dédalo. Bueno, pues este era muy parecido al Georgian, casi igual, un poco más grande. Este ya tenía un radar, un SC, pero no dio resultado hasta el punto de que se lo cambiaron por uno recuperado de un acorazado hundido en Pearl Harbor. ¿Por qué es famoso? Exacto. Tulito, sí. Que los japoneses hacían la broma de que del tu lito, ¿eh? Hacer poco, pero o la película de 30 segundos sobre Tokio, ¿no? Sí. Bueno, fue muy gravemente dañado en la batalla de Santa Cruz en octubre del 42. Intentaron remolcarlo, no pudieron. Intentaron rematarlo los americanos y no pudieron, y se acercaban los japoneses allí. Cuando llegaron los japoneses estaba ya o sea, ardía de tal manera tal que
tampoco pudieron salvarlo y tuvieron que rematar los japoneses. Entonces, así como anécdota, ya que o sea, su primer comandante fue Mark Mitzer, el que después sería almirante, ¿no? Y el segundo, o sea, dada la edad media de la concurrencia, aquí me parece sí, sí, que sabréis de qué hablo. O sea, el segundo y último comandante fue el capitán de navío Charles Perry Mason. Harrison Burr, debe ser Burr, ¿no? Aquel. Sí, Raymond Burr. Raymond Burr. Sí, sí. Perdona, Sí, sí. Sí. el Intrepid que está en el museo en Nueva York, Sí. ¿era gemelo de este? ¿O Era del Essex. Lex? Del Essex, sí, sí. Era el Essex, el segundo Yorktown y el Intrepid. Y después el segundo Hornet. No, es de la clase Essex. Vale, vale. Vamos. Vale. Shoho. Shoho. ¿Qué significa? Pues otra vez el fénix. El fénix propicio, ¿no? Este como su hijo de antes, también había sido construido como buque auxiliar. O sea que este sí llegó a entrar en servicio como buque auxiliar, como nodriza de submarinos. Era, así, bueno, la foto es bastante mala, pero es la única que he encontrado de su época de nodriza de submarinos, ¿no? Fue convertido en el mismo año 41 y entró en servicio como esto, ¿no? La foto del Shoho, esta de aquí es del 20 de diciembre del 41, o sea, es de los primeros días, o sea, pocos días después de Pearl Harbor, ¿no? Y, bueno, ¿cuál fue su destino? Sí, cruel, un destino cruel, sí, sí, que fue hundido en el Mar del Coral el 7 de mayo del 42, fue el primer portaaviones japonés hundido durante la guerra. Vale. Bueno, y con esto, pues, terminamos. Solo bueno, he puesto un poco a modo de resumen, algunas cifras, porque, bueno, se podrían dar dimensiones de desplazamiento, dimensiones del casco, dimensiones de la cubierta, dimensiones del hangar. Bueno, sería el número de aviones. O sea que, o sea, sí, una pregunta que se hace mucho, ¿cuántos aviones llevaba tal? Es que decir, a ver, aviones de qué tipo y dentro del tipo de qué modelo. Por ejemplo, o sea, una formación clásica en los portaaviones americanos al comenzar la guerra eran 4 escuadrones de 18 aviones cada uno. Eran 18 cazas, que eran el Whitecat, ¿no? El F-4F, 18 exploradores y 18 bombarderos Downless, el SBD, y 18 torpederos Devastator, ¿no? El Devastador, el TBD. O sea, eran 18 más 18 más 18 más 18, o sea, 72. Pero claro, esto depende mucho. En aquel momento era esto, sí, pero entonces se dio cuenta de que con 18 cazas eran pocos. En cambio, 18 torpederos y 36 bombarderos exploradores que eran demasiados, ¿no? Y esto fue cambiando. Entonces, incluso al final de la guerra en el Essex así, y sobre todo teniendo en cuenta los kamikazes, el peligro de los kamikazes, pues llegaron a llevar más de 90 cazas. Sí, y bombarderos pocos, diciendo este destinado a la caza, a proteger a la flota, ¿no? Entonces, también hablando de kamikazes y así, pues bueno, tenemos los portaaviones ingleses, estos blindados, así, pues se comportaron mucho mejor ante los kamikazes que los portaaviones americanos, que tenían cubierta de madera, entonces los kamikazes la atravesaban y pudieron organizar un infierno debajo de... Aunque ningún portaaviones grande fue hundido por kamikazes, solo de escolta, ¿no? Entonces, los británicos con el blindaje consiguieron resistir mucho más. Era la broma que hacían que si alcanzaban un portaaviones americano, era a Estados Unidos a reparar, ¿no? Si alcanzaban un portaaviones británico, le decían a la tripulación que cogieran las escobas y barrieran.
Bueno, un poco exagerado. En cambio, en enero del 41, una bomba alemana consiguió atravesar la cubierta del Illustrious, ¿sí? Entonces, y estalló en el hangar. Entonces, al estar todo blindado, toda la onda expansiva pegó en el hangar. Se quedó en el hangar. Entonces, el daño que hizo fue mucho mayor que el que hubiera hecho en un portaaviones americano, que como estaba abierto por los costados, pues hubiera ido ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues esto tampoco, no, en la tabla tampoco la voy a preguntar, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis mi nombre y mi correo y la web, si queréis visitar.